Hola, tengan todos buenos días, buenas tardes. Gracias por acompañarnos nuevamente a este nuevo episodio de este observatorio penal, en el cual vamos a hablar un poco sobre los medios de impugnación en el proceso penal salvadoreño. Bienvenidos y bienvenidas todos. Hoy vamos a profundizar en uno de los pilares del derecho procesal penal salvadoreño, que son los medios de impugnación. Estos mecanismos son indispensables para garantizar que una decisión judicial pueda revisarse y corregirse en caso de sea necesario cuando exista error o alguna vulneración de derechos o incluso interpretaciones indebidas de la ley. Y es que un recurso no es solo un trámite, es una garantía constitucional. Cada vez que una parte se siente agraviada por una resolución judicial, tiene el derecho y el deber profesional de activar los mecanismos previstos en la ley para lograr que un tribunal superior revise lo ocurrido. En todo recurso encontramos elementos constantes que son una resolución que se impugna, una parte agraviada o afectada, el tribunal que dictó la resolución, el tribunal que revisará el recurso y una nueva decisión que puede confirmar, modificar o revocar o anular la decisión de la resolución que se impugna. Al final, los recursos son la forma en que el sistema corrige errores, garantiza los principios constitucionales de defensa, debido proceso, legalidad, tutela judicial efectiva. Vamos a hablar sobre el concepto doctrinario de los medios de impugnación. Cuando hablamos de medios de impugnación en doctrina, no nos referimos solo al conjunto de trámites procesales. Estamos hablando de mecanismos de control que permiten a las partes corregir aquellas decisiones judiciales que puedan ser injustas, erróneas o contrarias al ordenamiento jurídico. La impugnación garantiza que el proceso penal llegue a un resultado legítimo, no solo formalmente concreto, sino también materialmente justo, con decisiones debidamente motivadas, fundadas y construidas sobre una valoración racional y correcta de la prueba. Exacto. Y muchos procesalistas insisten en que el derecho a impugnar es un componente inseparable del derecho al debido proceso. Por ejemplo, Binder, Meister y Claría Olmedo explica que la impugnación surge del reconocimiento de tres realidades inevitables. 1. La falibilidad de humana, porque los jueces pueden equivocarse. La complejidad del análisis probatorio, en el que intervienen múltiples variables y criterios. También la interpretación jurídica, que no siempre es uniforme ni pacífica. De ahí que el sistema de recursos se conciba como un mecanismo institucional autocorrección, algo necesario, no es opcional en todo Estado constitucional de derecho. Además, la doctrina moderna ha destacado que los medios de impugnación cumplen una doble función. ¿Y a qué nos referimos? Primero, una función individual, que es proteger a la parte agraviada por una decisión judicial injusta. Y también una función institucional, porque permite que tribunales superiores unifiquen criterios, fortalezcan la coherencia jurisprudencial y eleven la calidad de las decisiones judiciales. Por eso la impugnación no es solo un derecho, sino también un instrumento de control democrático del poder judicial. También
Podemos decir que dentro de un análisis doctrinario es fundamental distinguir dos dimensiones. Primero, una impunidad objetiva. Esto quiere decir que resoluciones pueden ser recurridas. Según la ley, no todo acto judicial es impugnable y el legislador establece qué decisiones tienen acceso a la revisión, cuáles y bajo qué parámetros. Esta dimensión vinculada con el principio de legalidad procesal. 2. La impugnabilidad subjetiva. Esto determina quién está legitimado para poder recurrir. Fiscalía, víctima, imputado, defensor, querellante e incluso terceros afectados según el caso. Esta legitimación depende de que exista un agravio real, directo y actual. En el caso del proceso penal salvadoreño, para que un recurso sea admitido, deben concurrir a ambas circunstancias, que la resolución sea objetivamente impugnable y que el recurrente esté legitimado y pueda demostrar los agravios concretos de la resolución que impugna. La jurisprudencia ha reiterado que no existe impugnación válida si no se demuestra el agravio, porque el recurso no es un mecanismo de consulta, ni tampoco un mecanismo de falta de coincidencia con el juez, porque no es un espacio para discutir cuestiones abstractas, sino que su finalidad es reparar afectaciones reales al derecho de las partes. Así es, y en síntesis la doctrina concibe los medios de impugnación como garantías esenciales para evitar decisiones arbitrarias, asegurar la corrección jurídica y consolidar un sistema de justicia penal que respete la dignidad de los derechos y las garantías procesales de todas las personas involucradas. Ahora hablemos un poco sobre el fundamento constitucional y legal de los medios de impugnación en El Salvador. Cuando hablamos de medios de impugnación, no podemos verlos únicamente como mecanismos procesales. Su raíz es claramente constitucional. El artículo 11 de nuestra Constitución reconoce el debido proceso y establece que nadie puede ser privado de derechos sin ser oído y vencido en juicio previamente, lo que implica la posibilidad de corregir decisiones incorrectas o arbitrarias mediante los recursos. El artículo 12, también de nuestra Constitución, incorpora el derecho de defensa en todas las etapas del proceso, lo que incluye expresamente la posibilidad de cuestionar resoluciones judiciales adversas. Y cuando el artículo 182, al asignar a la Corte Suprema de Justicia la competencia para conocer de la casación, refuerza que la revisión de decisiones judiciales es parte estructural del sistema constitucional salvadoreño. Y cuando aterrizamos en estos principios en el Código Procesal, vemos su desarrollo sistemático. El Código Procesal Penal organiza los medios de impugnación en bloques claramente definidos. El artículo 400 al artículo 404 sobre revocatoria, aclaración, aplicación como mecanismo internos y horizontales. Los artículos 405 al 424 regulan la apelación como recurso ordinario y vertical. El artículo 425 al 436 que desarrollan la casación como recurso extraordinario altamente técnico y reservado para el control de legalidad. Y en los artículos 437 al 441 que establecen la revisión como vía para corregir errores graves e incluso después de la firmeza de una sentencia.
Esta estructura responde directamente al mandato constitucional que garantiza el derecho de defensa, la revisión judicial efectiva. Pero además, el Estado de El Salvador está obligado por el derecho internacional de los derechos humanos a poder garantizar una tutela efectiva por el medio de estos mecanismos de impugnación. Y es así que, conforme a lo que establece el artículo 144 de la Constitución de la República, en la que establece que todos los tratados que han sido suscritos por El Salvador son ley, debemos de cumplirlos. Y es por ello que el artículo 8.2H de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece el derecho de toda persona condenada a recurrir el fallo de un juez o un tribunal. Y el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos refuerza la misma garantía, asegurando que toda sentencia penal puede ser revisada por una autoridad superior. Esto significa que la posibilidad de impugnar no es discrecional ni una simple concesión del legislador, es un derecho humano fundamental. La Sala de lo Constitucional ha sido clara. Estas normas internacionales integran en el bloque de constitucionalidad salvadoreño. Por ejemplo, en sentencias de amparo, habeas corpus ha reiterado a los jueces que deben interpretarse los recursos procesales a la luz del principio pro persona, favoreciendo la revisión efectiva de decisiones que puedan afectar derechos fundamentales. Además, la Sala ha señalado que una regulación o una práctica que haga ilusorio o imposible el ejercicio de un recurso viola la Constitución de los tratados, lo que obliga a los jueces a admitir resolver recursos de manera motivada, racional, conforme a estándares reforzados. En síntesis, los medios de impugnación en El Salvador tienen su fundamento en tres pilares. Primero, la Constitución, que exige el debido proceso, la defensa y control judicial superior. El Código Procesal Penal, que articula de manera técnica las vías de revisión. El 3, los tratados internacionales que imponen estándares mínimos de garantías y acceso a recursos efectivos. Este marco convierte a los recursos en un elemento indispensable para asegurar la legalidad, la justicia y el respeto de los derechos en el proceso penal. Ahora hablemos sobre la clasificación de los medios de impugnación. Y cuando hablamos de analizar los medios de impugnación, es importante entender que no se clasifican de manera arbitraria. La doctrina y el Código Procesal Penal establecen criterios claros que permiten distinguirlos según quien revise, con qué propósito, qué tipo de resolución se impugna y qué efectos procesales producen. Una primera clasificación se basa en el tribunal u órgano revisor. Y tenemos que es la revisión horizontal. Aquí el mismo juez que dictó la resolución es quien la revisa. Un ejemplo de este medio es el recurso de revocatoria. Su finalidad es corregir errores inmediatos, evitando escalar innecesariamente el conflicto o la inconformidad al tribunal superior. Segundo, tenemos que la revisión vertical. Esto implica la intervención de un tribunal superior jerárquico. Aquí encontramos el recurso de la apelación y de casación. Este tipo de revisión busca controlar la legalidad, la motivación y la razonabilidad de las decisiones judiciales. Luego tenemos la clasificación según la finalidad del recurso, que distingue entre recursos ordinarios y extraordinarios. Entre los recursos ordinarios tenemos que son los que proceden de manera general, no excepcional y permiten una revisión más amplia. La revocatoria y la apelación. Estos recursos funcionan como una segunda oportunidad para corregir errores, tanto de hecho como de derecho. Número 2. Los recursos extraordinarios.
En esta tiene una regulación estricta, un ámbito reducido y una técnica jurídica más exigente. Casación, revisión. Aquí no se reabre el derecho probatorio, salvo la revisión en casos muy concretos. La casación controla la legalidad del fallo y la revisión corrige errores graves, injusticias manifiestas o condenas basadas en hechos falsos. Otra clasificación clave se basa en la naturaleza de la resolución que se impugna. No es lo mismo recurrir de un auto que de una sentencia definitiva, y ahí debemos de tener claro cuándo nos encontramos frente a qué figura. Primero, los autos simples o resoluciones incidentales pueden impugnarse por revocatoria y en ciertos casos procederá el recurso de apelación. Se refiere a decisiones que no resuelven el fondo del asunto, pero que impactan en el desarrollo del proceso. Las resoluciones interlocutorias son decisiones que, sin resolver el fondo, afectan derechos fundamentales o definen etapas procesales esenciales. Pueden ser apelables cuando la ley lo permite, como el auto de apertura a juicio o el auto de sobreseimiento, ya sea de carácter provisional o definitivo. Tenemos también las sentencias definitivas. Son aquellas que ponen fin al proceso y resuelven la pretensión penal. Estas pueden ser objeto de apelación, casación y revisión, y dependiendo del estado procesal y de los requisitos legales. Y es importante enfatizar que cada tipo de recurso tiene reglas propias en cada uno. ¿Quién lo puede interponer? Legitimación. ¿En qué plazo? ¿Qué requisitos formales y materiales deben cumplirse para poder presentar un recurso? Así también, ¿qué efectos produce? Suspensivo, devolutivo o extensivo. Asimismo, podemos poner un ejemplo. La apelación suele tener efecto devolutivo, enviando el expediente al superior, mientras que la revocatoria carece de efecto suspensivo. Y en el caso de la casación, el análisis está limitado estrictamente a la legalidad, sin revalorar pruebas, salvo excepciones muy restringidas reconocidas por la Sala de lo Penal. Bueno, al final de esta clasificación, no solo ordena los mecanismos de impugnación, sino que permite comprender hasta dónde puede llegar la revisión judicial, qué tipo de errores pueden corregirse en cada etapa y cómo se garantiza que el proceso penal se mantenga dentro de los parámetros constitucionalmente válidos. Ahora hablemos sobre el recurso de revocatoria. Bueno, el recurso de revocatoria es más sencillo. Permite que el mismo juez que emitió una resolución la revise. Procede contra autos, resoluciones no definitivas y generalmente se plantea oralmente durante la audiencia. Exacto. Bueno, también podemos hablar que el recurso de revocatoria, su finalidad es corregir errores materiales, evitar retrasos y aclarar resoluciones. La jurisprudencia penal ha sostenido que la revocatoria no tiene efecto suspensivo y debe utilizarse para corregir errores inmediatos. Así es. Un ejemplo podría ser cuando el juez calcula mal un plazo, omite una parte del petitorio o aplica erróneamente un artículo cuya corrección es evidente sin un análisis complejo. También tenemos el recurso de apelación. Okay. Ahora vemos este recurso de apelación, entramos a un terreno un poco
más serio, lo podemos denominar. La apelación, sin duda, el recurso más utilizado y uno de los más determinantes dentro del proceso penal salvadoreño. Se trata de un recurso ordinario vertical, según las clasificaciones que hemos mencionado anteriormente, y con un alcance mucho más amplio que el recurso de revocatoria. Su esencia es permitir un nuevo examen de la actividad jurisdiccional para verificar si la decisión del juez ad quo, es decir, que la resolvió o que la emitió, fue correcta, tanto en los hechos como en el derecho aplicable. Y su procedencia está claramente delimitada. En términos generales, la apelación procede contra sentencias definitivas, autos de sobreseimiento, determinados autos de apertura a juicio, cuando la ley lo habilita. Asimismo, también es en general todas aquellas resoluciones que afectan gravemente derechos fundamentales, lo cual responde al principio de tutela judicial efectiva. En la práctica también se interpone contra las resoluciones que, aun siendo interlocutorias, tienen un impacto directo a la estructura del debido proceso. Bueno, ahora debemos de mencionar también que para interponer un recurso de apelación se deben de cumplir requisitos esenciales. El primero de ellos es estar legitimado. La legitimación es decir que la persona o parte que presenta el recurso tenga un agravio directo, que exista una resolución que es apelable según la impugnabilidad objetiva. Tercero, la interposición en el plazo legal ya establecido, que es perentorio, es decir, que si se presenta después del plazo que ya la ley contempla, este puede ser declarado no admisible. Cuarto, la fundamentación previa y suficiente, porque no basta con desintir, debe explicarse el error jurídico, el probatorio o motivacional cometido por el juzgador para poder presentar o invocar este recurso. Ahora, ¿qué revisa exactamente el Tribunal Superior? La apelación permite un examen integral de las decisiones recurridas. El tribunal revisa: 1. La determinación de los hechos. 2. La aplicación del derecho penal sustantivo. 3. La correcta interpretación del Código Procesal Penal. 4. La motivación y su coherencia interna. 5. La valoración probatoria. 6. La observancia del contradictorio. 7. La realidad del razonamiento, incluida la lógica utilizada por el juez. En pocas palabras, la apelación controla tanto el armazón jurídico como la estructura argumentativa de las decisiones que se toman. De ello, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que la apelación permite ejercer un control jurisdiccional amplio, lo que significa que el Tribunal de Alzada, es decir, el Tribunal Superior, no se limita a verificar formalidades, sino que puede realizar las siguientes valoraciones. 1 es examinar los razonamientos lógicos utilizados por el juez. Verificar también si el estándar de prueba, como la duda razonable o la probabilidad suficiente, fue correctamente aplicada. También controlar si existió motivación reforzada, especialmente en aquellas decisiones que restringen derechos fundamentales como el derecho a la libertad ambulatoria o a la propiedad. Y en general, revisar si la sentencia cumple
los parámetros constitucionales y legalmente mínimos que la ley ya requiere. De hecho, la Sala de lo Constitucional ha sido enfática en una resolución que que carece de motivación suficiente o presenta contradicciones internas, viola el derecho a la tutela judicial o efectiva. Y esto no solo abre paso a la apelación, sino que también puede constituir una vulneración constitucional directa. La motivación no es un adorno, es la garantía que permite entender por qué un tribunal decidió de una manera determinada y no de otra. Si el juez no explica cómo valoró la prueba, cuál fue el razonamiento o qué reglas jurídicas aplicó, la resolución está viciada. También es importante mencionar que el recurso de apelación tiene, por regla general, el efecto devolutivo, lo que significa que eleva el conocimiento del asunto al Tribunal Superior, pero en ciertos casos, según el Código Procesal Penal, también puede tener un efecto suspensivo, sobre todo cuando de la ejecución de la resolución pueda derivarse un perjuicio irreparable. ¿Qué significa esto? Que mientras no haya una decisión del Tribunal Superior, la decisión del Tribunal Inferior de la que se impugna queda en suspenso y no podrá ejecutarse hasta que el superior se pronuncie al respecto. En definitiva, la apelación es la vía que permite corregir errores sustanciales antes de que una sentencia adquiera firmeza. Su existencia garantiza que las decisiones no se conviertan en injusticias definitivas y que el proceso penal responda a los principios de racionalidad, objetividad y legalidad. Ahora hablaremos del recurso de casación. Ahora sí, entramos al recurso más técnico, exigente y especializado del sistema procesal penal. La casación en este recurso es extraordinario, lo que significa que no funciona como una apelación aplicada, ni permite recibir el debate probatorio. Su ámbito está estrictamente limitado a errores de derecho, ya sea de derecho sustantivo o de derecho procesal. La finalidad del recurso de casación es triple y podemos mencionar que primero es asegurar la correcta aplicación del derecho sustantivo. Segundo, garantizar el respeto a las formas esenciales del proceso. Y tercero, unificar jurisprudencia, lo cual es fundamental para la seguridad jurídica. La casación no solo corrige errores individuales, sino que crea precedentes orientados para todos los tribunales del país. Este recurso procede en situaciones específicas, generalmente contra sentencias de segunda instancia y sobre todo cuando la pena impuesta supera los 4 años o cuando la ley lo habilita expresamente, como en temas de nulidad o vicios graves. Los motivos típicos de casación incluyen error de derecho en la aplicación e interpretación de la ley, la violación de formas esenciales del proceso, como falta de defensa, incongruencia o prueba ilícita, incongruencia interna o externa entre lo pedido y lo resuelto, defectos graves de motivación, especialmente cuando afectan derechos constitucionales. Sobre ello, la Sala de lo Penal, quien es el tribunal competente para conocer de estos recursos de casación, ha sido tajante y ha expuesto que la casación no es una tercera instancia. Esto significa que no se puede usar para volver a valorar la prueba, discutir credibilidad de testigos o reabrir el factum del proceso. Solo se estudian cuestiones jurídicas concretas y además exige una técnica jurídica rigurosa, lo que implica identificar con precisión la norma violada, explicar cómo ocurrió la violación al derecho, demostrar su trascendencia en el fallo
Y también estos escritos de casación que no cumplen con los parámetros que ya la ley establece son declarados inadmisibles. También la sala ha sostenido que los defectos de motivación pueden constituir causal de casación cuando afectan garantías constitucionales como la presunción de inocencia, el principio de legalidad, el derecho de defensa. Además, tiene que tener un debido proceso. Y de hecho ha explicado que una sentencia con motivación aparente, contradictoria o inexistente produce una pérdida de validez constitucional y eso habilita la intervención de la casación. Por eso decimos que la casación es un recurso de depuración jurídica, no de revaloración fáctica. Su objetivo es asegurar que el sistema penal funcione conforme al derecho y que exista coherencia jurisprudencial entre las distintas instancias del país. Ahora hablemos del recurso de revisión. Ya agotamos 3. Este recurso es verdaderamente excepcional. A diferencia del recurso de apelación o de casación, la revisión permite reabrir un proceso ya finalizado, incluso cuando existe una sentencia firme. Es el mecanismo que el ordenamiento reserva para evitar la perpetuación de una injusticia grave, especialmente cuando una persona inocente ha sido condenada. Y solo procede en situaciones extremas, cuando se presentan circunstancias que revelan que la sentencia firme no refleja la verdad material. Los casos típicos en el Código Procesal Penal son aparición de nuevas pruebas que demuestran la inocencia del condenado. Estas pruebas deben ser objetivamente nuevas, no conocidas al momento del juicio, incapaces de revertir la condena. Intervención de funcionarios corruptos, como jueces o fiscales que hayan incurrido en prevaricato, cohecho, falsedad o fraude procesal. La sentencia basada en documento falso, lo que afecta la integridad del proceso. La existencia de 2 sentencias contradictorias sobre los mismos hechos y las mismas personas. Una de las características esenciales es que la revisión no tiene plazo. Esto es un dato sumamente importante porque su objetivo es superior a la seguridad jurídica y es proteger a quien ha sido condenado injustamente. Su finalidad es restablecer la justicia material cuando el proceso original estuvo contaminado por errores, irregularidades que hicieron imposible un juicio justo para la persona afectada. La jurisprudencia ha sido estricta. La prueba nueva debe ser realmente novedosa, decisiva y concluyente. No basta con interpretar lo ya presentado ni aportar elementos marginales. La sala ha dicho que la revisión no es una segunda oportunidad para replantear la defensa, sino un mecanismo para evitar que la sentencia firme se convierta en un instrumento de injusticia irreversible. En otras palabras, la revisión encarna el principio de que el proceso penal no puede cerrarse definitivamente mientras exista una posibilidad razonable de error grave. Representa la etapa más excepcional del sistema recursivo, pero también la más humana, puesto que reconoce que ninguna sentencia puede considerarse irrevocable cuando existen evidencias sólidas de que existe una condena de inocente. Ahora,
vamos a tocar un tema que hemos denominado otros mecanismos de impugnación, que además de los recursos principales que ya mencionamos, nuestro sistema procesal incorpora un conjunto de mecanismos complementarios de impugnación que, aunque no siempre reciben tanta atención, desempeñan un papel crucial para garantizar que las resoluciones judiciales sean claras, coherentes y respetuosas del debido proceso. Estos instrumentos permiten corregir errores que no necesariamente justifican una apelación o casación, pero sí afectan la calidad y validez de la decisión judicial emitida. Empecemos por la aclaración y ampliación. Estas herramientas tienen un carácter inmediato y están orientadas a corregir defectos formales de la resolución, como puntos oscuros, contradicciones internas, errores materiales u omisiones en la parte resolutiva o motivacional de la decisión judicial. Su finalidad es asegurar que el contenido de la resolución sea confiable y preciso, evitando interpretaciones erróneas o incidentes innecesarios en etapas posteriores. El Código Procesal Penal permite solicitarlas dentro de un plazo corto y el juez debe resolverlas sin alterar el fondo de la decisión. También existen algunas excepciones y estas son cuando la omisión afecta directamente la parte resolutiva. Luego encontramos las nulidades procesales, que ya tienen un peso mayor porque se relacionan directamente con la validez del proceso. Las nulidades proceden cuando exista una violación sustancial al debido proceso, las formas esenciales del procedimiento o garantías constitucionales básicas como el derecho de defensa, el principio de contradicción o la imparcialidad judicial. El Código Procesal Penal explica el principio de trascendencia, lo que significa que no toda irregularidad genera nulidad, solo aquellas que producen un perjuicio real y que afectan decisivamente la validez de la actuación. En la práctica, las nulidades pueden pedirse de forma inmediata en audiencia o mediante recurso, y los tribunales aplican con criterios estrictos para evitar su uso abusivo como estrategia dilatoria. La jurisprudencia salvadoreña ha reiterado que solo proceden a anular cuando la violación impide alcanzar un juicio justo o completamente la facilidad del fallo. Otro mecanismo esencial es el recurso de queja. Este se utiliza cuando el tribunal inferior deniega indebidamente la admisión de un recurso, ya sea apelación o casación. En términos simples, la queja es la vía para obligar al tribunal superior a revisar si la negativa del inferior fue correcta o vulneró el derecho a recurrir. La queja cumple una doble función. Primero, garantiza el acceso a los recursos previstos por la ley y segundo, controla el exceso o errores del órgano jurisdiccional al impedir injustificadamente la revisión de una resolución. Este recurso es extremadamente importante porque sin él bastaría con que un juez negara la admisión de una apelación para cerrar de forma arbitraria la vía impugnativa. Aunque estos mecanismos suelen verse como secundarios, en realidad cumplen una función de depuración fina dentro del proceso. Permiten corregir imperfecciones que, aun cuando no ameriten un recurso mayor, sí pueden tener impacto en la comprensión, validez o ejecución de las resoluciones judiciales. Al mismo tiempo, aseguran que la estructura recursiva funcione adecuadamente, evitando que el acceso a los recursos se cierre de manera injustificada y preservando el principio de tutela judicial efectiva. Bueno, entonces vamos a ir concluyendo que respecto a este tema
Los medios de impugnación aseguran que el sistema penal funcione bajo principios de legalidad, racionalidad y justicia. Corrigen errores, protegen derechos y permiten que el proceso penal mantenga coherencia con la Constitución y los tratados internacionales. Asimismo, por eso, denominar los recursos procesales es indispensable dominarlos es indispensable para cualquier profesional o estudiante del derecho penal. Gracias, compañeros, por este episodio que están viendo. No sé si lo van a ver en la mañana o en la tarde, pero sugerimos profundizando en temas esencialmente de litigio penal salvadoreño. Gracias a todos por escucharnos y vernos, y será hasta un próximo episodio. Que tengan un buen día.